Los perros tienen una gran capacidad para comunicarse y para entenderlos debemos conocer e interpretar el significado de su lenguaje corporal. Por ello que armé esta guía de la forma más completa y concisa para ustedes. Bueno, no solo para ustedes, para mí también. Dentro del lenguaje canino es muy importante conocer los movimientos de la cola. Los perros se comunican sobre todo a través de la cola, aunque también por ladridos, ojos o posición de orejas. La cola de los perros es como la cara de los seres humanos. Expresa estados de ánimo y voluntad de comunicación. La dirección en la que la cola se menea importa mucho porque coincide con la activación hemisférica y está con el estado de ánimo y la intención. Grupos de investigación encontraron que los perros mueven la cola hacia la derecha cuando tienen emociones positivas, por ejemplo cuando están felices porque ven a sus dueños, y a la izquierda cuando tienen ansiedad o emociones negativas, por ejemplo cuando ven a un perro hostil para ellos. Es decir, cuando se activa el lado izquierdo del cerebro, la cola se mueve hacia la derecha y viceversa. Es importante destacar que para muchos el dominio total sobre un perro se basa en que el dueño pueda tocarle la comida cuando éste la está ingiriendo. Existe un concepto que se llama distancia crítica, que dice que cuando un lobo o un perro están a 25-30 centímetros de la presa, o de la comida en este caso, se pierde toda relación y respeto por la jerarquía. Pero vayamos por partes. Comencemos por las orejas. Si las orejas están levantadas o ligeramente hacia adelante, significa que el perro está atento, siente curiosidad o tiene ganas de jugar. Si las orejas están hacia atrás pero no pegadas, denota ansiedad, temor e incluso agresividad. En cambio, si están hacia atrás y pegadas a la cabeza, indica miedo. La cola, cola alta y rígida. Significado, alerta o dominante. El perro está prestando atención a algo, puede estar preparándose para reaccionar. ¿Cómo actuar? Mantén la calma y observa el entorno. Evita movimientos bruscos que puedan desencadenar una reacción si el perro está tenso. Cola baja o entre las patas. Significado: miedo, sumisión o inseguridad. El perro puede sentirse asustado o incómodo. ¿Cómo actuar? Ofrece un entorno tranquilo y no te acerques abruptamente. Habla con voz suave para tranquilizarlo. Cola relajada y en posición media. Significado: relajado y tranquilo. El perro está cómodo y no percibe ninguna amenaza. ¿Cómo actuar? Puedes interactuar de manera normal, ya que el perro está en calma. Cola moviéndose suavemente de lado a lado. Significado: felicidad o tranquilidad. El perro está en un buen estado de ánimo. ¿Cómo actuar? Es un buen momento para acercarte o jugar con él. Demuestra afecto con caricias. Cola moviéndose rápidamente y de forma rígida. Significado: excitación o posible agresividad. El perro puede estar emocionado o irritado y esta posición puede ser engañosa. ¿Cómo actuar? Observa otras señales corporales, orejas, ojos, boca. Si hay tensión, mantén la distancia hasta que se calme. Cola en alto, pero moviéndose lentamente. Significado: precaución o curiosidad. El perro está evaluando su entorno, pero no está relajado del todo. ¿Cómo actuar? Permite que explore, pero evita movimientos bruscos. Dale tiempo para analizar la situación. Cola recta y rígida sin movimiento. Significado: enfocado y potencialmente tenso. El perro está concentrado en algo, como una presa o una situación desconocida. ¿Cómo actuar? Evita interrumpirlo bruscamente y mantén un tono calmado si necesitas desviar su atención. Cola bajando lentamente hacia la posición entre las patas. Significado: inseguridad creciente. El perro se está sintiendo cada vez más vulnerable. ¿Cómo actuar? Mantén una postura relajada y dale espacio. Usa un tono tranquilo para calmarlo. Cola levantada con la punta inclinada hacia un lado. Significado: confianza o interés moderado. El perro puede sentirse seguro, pero está atento a algo. ¿Cómo actuar? Puedes interactuar suavemente, respetando su espacio. Cola enrollada sobre el lomo. Significado: confianza y dominio. Esta posición suele verse en perros que se sienten muy seguros en su entorno. ¿Cómo actuar? Mantén interacciones positivas y relajadas, pero observa si el perro muestra signos de excesiva dominancia.
Los ojos. El perro se siente confiado y tranquilo cuando tiene las pupilas pequeñas. Los ojos muy abiertos significa que tu perro está alerta y con ganas de juego, pero si tiene la zona blanca a la vista, es que está temeroso o tiene ansiedad. Cuando el perro mira fijamente y mantiene el contacto visual directo con el otro perro o persona, está teniendo un comportamiento desafiante y dominante. Si el perro estrecha los ojos y aparta la mirada, es que siente miedo, temor. Y si tiene ganas de juego, puede parpadear e incluso guiñar. La boca. Si el perro está relajado, tiene la boca cerrada o ligeramente abierta. Cuando está feliz, abre más la boca e incluso puede llegar a jadear tranquilamente. Si tiene la boca estirada hacia atrás, está muy estresado, con miedo o le duele algo. El perro muestra agresividad al echar hacia atrás los labios y mostrar los dientes. Puede ser una advertencia, o puede ser que el perro esté a punto de activarse y pueda morder. La postura. Cuando un perro está relajado, su postura es erguida. También puede estar tumbado tranquilamente. Si se le eriza el pelo, está mostrando agresividad. Si el perro está con ganas de jugar, estira las patas delanteras y el pecho hacia adelante, cabeza recta y con la parte trasera y la cola hacia arriba. El perro sumiso se pone boca arriba o semiladeado. Al sentir miedo se encoge y se acerca al suelo. También se puede colocar detrás de ti. Es muy importante que no te fijes en una sola cosa, porque el comportamiento de los perros es una combinación de todas las partes del cuerpo, posturas corporales y sonido que emiten. Ahora pasemos a las 7 claves de la comunicación perruna. 1. Ley de tonos. Para vincularse positivamente debemos utilizar tonos agudos y en volumen bajo con entonación complaciente. Los oídos son muy sensibles, por eso no es necesario elevar el tono para hacernos oír. 2. Ley de las 5 P. Premio. El refuerzo positivo con caricias o comida facilita el contacto y estimula la comprensión. Paciencia. Tengamos toda la paciencia y la mejor disposición a la hora de relacionarnos con los perros. Ellos hacen un esfuerzo importante para entendernos y nosotros debemos tratar de hablar su mismo idioma. La mala onda no facilita la relación. Persistencia. Ser constante y avanzar en las repeticiones genera caminos de facilitación neuronal que permiten el entendimiento claro. Persuasión. La violencia anula la comprensión y de ese modo el castigo debe ser cambiado por la actitud persuasiva. Periódico. Debemos realizar ejercicios de vínculo, aprendizaje y comunicación en forma cíclica y constante. 3. Ley de las 3 C. Las palabras cuando queremos comunicarnos con un perro deben ser claras, cortas y concisas. 4. Acompañar con gestos. Las palabras siempre deben ir acompañadas de señales físicas concretas. Así no solo nos entenderá mejor, sino que también será más fácil comunicarse en ambientes ruidosos. 5. Contacto visual. Primero mirar, luego comunicar. Siempre que intentemos comunicarnos con un perro, debe existir un contacto visual con él. Claro, firme pero amable. 6. El respeto es clave. Siempre debemos respetar al perro que, aunque suene exagerado, se trata de una persona no humana y lo merece. 7. Castigo nunca. No usar nunca el castigo mientras se enseña. No todos los perros son iguales. Si no entiende, habrá que repetir cambiando el código, el lugar y los refuerzos, pero jamás el castigo tendrá el éxito como final. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender algo nuevo para poder implementarlo con sus hermosas mascotas. De ser así, no olviden de reventar un like y compartirlo con aquellas personas a las que les puede llegar a servir. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.